Primero que nada, muchas gracias por la invitación a los compañeros y compañeras del CODEC. La verdad es que me genera mucha alegría y me da mucha energía estar acá con ustedes. Y desde ya, muchas gracias a la gente que se acerca al auditorio para poder debatir, conversar sobre, me parece, uno de los tópicos por ahí que ha tenido mucha relevancia periodística durante los últimos meses, pero que tiene mucha relevancia para la geopolítica a nivel global, que son las implicancias del reemerger de China como potencia global para América Latina, y en particular enfocarnos en la cuestión de Argentina. Quiero enfatizar que estoy muy contento de estar acá y mi agradecimiento por la invitación y con los compañeros y compañeras que concurren. Las feminas y la presentación que voy a hacer son un poco el resultado parcial de la tesis de investigación doctoral que estoy haciendo en el marco del IBECA. O sea, soy becario del CONICET, claro, por las dudas. Al CONICET le importa mucho diferenciar a los investigadores de los becarios, así que hago nada más esa aclaración. Bueno, es un poco el resultado parcial de algunos de los trabajos que vengo desarrollando en el marco de mi investigación, que, como decía Francisco, me parece a mí que, digamos, uno de los tópicos más importantes a discutir sobre por qué se investiga en la facultad, qué investigamos y demás, tiene que ver con tratar de que nuestras investigaciones sirvan para transformar la realidad y la vida de los sectores populares en el sentido amplio de la expresión. Así que bueno, le puse ese título: la expansión de China en América Latina, reprimarización y nuevos vínculos de dependencia. Notarán que yo estoy marcando mi posición de entrada sobre la relación con China. Y bueno, todo esto está desarrollado, la mayor parte de las cosas, en trabajos que también el CONICET nos estimula que presentemos, o desestimula a veces, en diferentes instancias, congresos y revistas, etc. Y yo subo todo en una página de internet, así la gente puede entrar. Bueno, voy a comenzar tratando de instalar qué temas me gustaría poder discutir. Son muchos. La idea con la que venía era tratar de desmitificar algunas retóricas, tanto latinoamericanas como de la República Popular de China, sobre China y sus vínculos con América Latina. Hay una idea que aparece en el mundo, o en los papers, o en la academia, o incluso en documentos oficiales del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional y el propio gobierno de la República Popular de China, que es que China es un país emergente o una economía emergente. Bueno, la idea mía es discutir un poco de eso, discutir esta idea de China como parte de la periferia, del sur global. De alguna manera van a ver que los contenidos que vamos a desarrollar van a tener que ver con eso. Lo otro es algo que aparece en la retórica de varios gobiernos latinoamericanos, como un país ¿cómo podemos hacer para emular a un país que creció desde el 78 hasta el 2012, que creció el 10% anual? Aparece como admirable, como algo a imitar, tomar como espejo esto de China como modelo, que aparece en varios tanques de pensamiento de distintas instituciones oficialistas en varios países de la región. La idea también de la asociación estratégica integral con la República Popular de China, que aparece trabajada de manera bilateral entre cada país del Cono Sur y la República Popular de China, y fuera del Cono Sur también. Y esta idea que aparece en varios académicos latinoamericanos, digamos, con una trayectoria increíble en cuanto a los aportes teóricos que han hecho y su vinculación con los movimientos populares, como Teotonio dos Santos, uno de los máximos exponentes para mí de la teoría de la dependencia, o Atilio Borón, un referente para algunos de los tipos de marxismo latinoamericanos, en donde aparece este reemerger de China como potencia global como una especie de muestra o camino a seguir o senda para el mundo latinoamericano, para de alguna manera
inclinarnos o llegar hacia un mundo multipolar, más justo, más equitativo, en donde los sectores populares de los países de la región se van a ver empoderados. Entonces esas son como las 5 ideas que de alguna manera quiero discutir. Para ello divido la exposición en varias partes. En primer lugar vamos a discutir algunas cuestiones vinculadas a las transformaciones operadas en China desde el año 78, es decir, algunas cuestiones vinculadas a las lógicas internas de la transformación en China. Igual yo estudio las relaciones entre China y América Latina, o China y Argentina en particular. Para mí, digamos, si yo quisiese hacer una investigación sobre la propia China, debería vivir en China varios años para ser más riguroso, pero obviamente algunas cuestiones sí quería acercar sobre ello, y después trabajar en particular el tema de la relación política y económica con el continente, los flujos comerciales, los flujos de inversión y todo lo que hace a la diplomacia bilateral de cada país de la región con China. Para un poco tener una idea, digamos, para quienes por ahí dicen, bueno, me acerco a una charla que es el consenso de Beijing, China, ¿qué es esto? Bueno, como muchos deben saber, la República Popular de China nace, entre comillas, oficialmente en 1949, cuando el maoísmo derrota a la China nacionalista, el Chiang Kai-shek, y de alguna manera la China nacionalista, que había, digamos, era producto de una especie de revolución burguesa de principios del siglo XX, se terminan como mudando o instalando en el territorio que actualmente conocemos como Taiwán. Que para las Naciones Unidas Taiwán no es un país, de hecho para el propio Taiwán tampoco, y para China tampoco. Taiwán, o la República de China, o la República Nacionalista de China, se considera China, y la República Popular de China se considera China también. ¿Qué quiero decir? En el año 1949, cuando Mao Zedong y el Partido Comunista de China proclaman la existencia de la República Popular de China, asume la continuidad de la China nacionalista, pero funda una nación nueva, pero asumiendo la continuidad en cuanto al espacio que debería ocupar internacionalmente. Naciones Unidas, sin embargo, reconoce al gobierno instalado en Taiwán como China. Y esto es muy importante. En el año 1972, Naciones Unidas, por un ejercicio de diplomacia bilateral entre China y Estados Unidos, esto fue importante para la República Popular de China, hacia 1972 las Naciones Unidas reconocen que China es la República Popular de China. Y la mayoría de los países entonces que no tenían relaciones diplomáticas con la República Popular o con la China continental y que sí tenían relaciones con Taiwán, inmediatamente rompen sus relaciones con la China nacionalista y entablan relaciones diplomáticas con la China continental o la República Popular de China. Y esto también es muy importante para el empoderamiento a nivel geopolítico y en un esquema de jerarquía u ordenamiento de los países en un sistema internacional, porque la República de China y ahora la República Popular de China tenía un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No sé cuánto, digamos, porque yo de Relaciones Internacionales en la carrera de Economía de la UBA no estudié nada, tuve que estudiar aparte, ¿no? Pero bueno, deben saber que el Consejo de Seguridad funciona con 15 miembros, 10 miembros no son permanentes, 5 miembros son permanentes, entre ellos Estados Unidos, desde luego, China, Japón, Francia e Italia, si no me equivoco, y Rusia, desde luego, y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen poder de veto. Entonces China, desde ese momento, al igual que Estados Unidos, al igual que Rusia, al igual que Japón, pueden vetar cualquier iniciativa de las Naciones Unidas o cualquier discusión que se dé en el Consejo de Seguridad. En el año 1976 fallece Mao Zedong y después de varias rencillas internas al interior del Partido Comunista de China, asume el poder Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, que pasa a reivindicar la figura de Mao Zedong en la retórica, pero inicia una serie de profundas transformaciones en China.
se erige sobre la figura de Mao en mantener el poder del partido y el poder del ejército. Se culpa de alguna manera de los fracasos que hacía el Partido Comunista de China sobre lo acontecido en China antes del fallecimiento de Mao. Se culpa de esos fracasos, entre comillas, al grupo de los cuatro, si quieren buscar información sobre el tema, entre los que estaba la esposa de Mao Zedong. Entonces, hacia 1978, Deng Xiaoping evalúa como diagnóstico en el plenario del Partido Comunista de China: bueno, nosotros somos un país que ha sido humillado permanentemente, que ha sido conquistado, invadido, la guerra del opio en el siglo XIX, hemos sido invadidos por los británicos, por Japón, hemos sido humillados, y a partir de eso nosotros tenemos que volver a ser la China que hemos sido milenariamente, una referencia en cuanto a lo económico, en cuanto a lo científico y demás. Nosotros estudiamos la historia occidental en nuestras universidades, pero bueno, deben saber que la imprenta no la inventó Gutenberg, sino que la imprenta la inventaron los chinos hace como 1000 y pico de años. La cuestión es que Deng Xiaoping hizo una serie de reformas tendientes a aumentar la productividad de la economía y además desde ya de liberalizarla. Se crean zonas económicas especiales en 4 provincias del este de China, y esto coincide con un momento en el cual empiezan a tener cada vez más preponderancia como actores económicos que organizan el proceso de producción grandes empresas transnacionales que organizan la producción de manera global, conciben la producción de un producto, vale la redundancia, de manera sistémica, pero deslocalizan geográficamente actividades siguiendo un enfoque, para los que son de económica, de aprovechamiento de ventajas comparativas estáticas. Acá tengo recursos naturales, acá tengo salarios baratos, acá tengo alta capacitación científica, y China, por sus bajos salarios, aparecía como una plataforma de exportación, una plataforma de ensamble, una plataforma de lo que hoy conocemos como maquila, digamos, ¿no? Un esquema de diferentes partes de productos se pueden ensamblar en China, o las cuestiones. Lo que no puedo hacer en varios lugares del mundo, porque hay política de derechos humanos, porque hay política laboral, bueno, lo puedo hacer en China. ¿En qué se beneficiaba, entre comillas, siempre mucho entrecomillado, ¿no? ¿En qué se beneficiaba el gobierno de la República Popular de China, que en ese momento, en 1980, cuando se crean las zonas económicas especiales, también reingresaba al Fondo Monetario Internacional? En que establecía que para que se instalen las grandes transnacionales en el este de China y se aprovechen los salarios reales bajos, lo que pedía era, de alguna manera, la transferencia tecnológica de estas grandes multinacionales hacia... la transferencia tecnológica de diferentes, digamos, la creación de joint ventures, de empresas mixtas, esquemas de empresas mixtas, que estarían obligados a brindarle esos conocimientos y esa tecnología a las propias empresas estatales chinas. Ustedes saben que una de las cosas importantes para entender a China de las reformas es, de alguna manera, que la propiedad colectiva y estatal pasó a coexistir con la propiedad familiar y con la propiedad privada, y la propiedad internacional. O sea, por eso se liberaliza la apertura a la inversión extranjera directa. Y además, esquemas de propiedad implicaban la coexistencia de estos tipos de propiedad. China tenía muchísimos conflictos limítrofes que fue resolviendo a lo largo del tiempo. En el 89 normaliza sus relaciones con la Unión Soviética, después en el 91 con Rusia, desde luego, pero además se consolida o resuelve algunos problemas internos, como la recuperación de Hong Kong en manos de británicas, la recuperación de Macao, territorio en manos de Portugal, y en el año 2001 ingresa, después de muchas negociaciones, a la Organización Mundial de Comercio. Durante la década del 80 y la década de los 90, China fue creciendo. Tuvo tasas de crecimiento económico bestiales, exponenciales. China creció desde el año 78 hasta el 2012 a tasas anuales acumuladas promedio de un 10%. Esto es una magnitud increíble, y muchos economistas
digo, que miran algunas variables macro nada más, ponen a esto como un modelo, un ejemplo a seguir. Ahora vamos a ver algunas implicancias de esto. Pero la expansión de China, una de las cuestiones que empiezan a aparecer hacia inicios del siglo XXI es la siguiente. China es una potencia productora de productos de manufacturas de bajo contenido tecnológico. Hacia ese momento, en donde el partido priorizaba mucho la planificación económica y demás, en ese momento, en el 2001, se inicia una política de la República Popular de salir a comprar empresas, eso es el famoso Go Global, o salir afuera, comprar empresas dueñas de patentes, comprar empresas dueñas de conocimiento o dueñas de marca, y además empresas que les puedan asegurar el abastecimiento de recursos naturales. Ahora voy a tomar ese tema. Para dimensionar un poco esta expansión económica o productiva, expansiva que tuvo China, podemos apreciar en esa filmina cuánto se ha elevado el Producto Bruto Interno per cápita, ¿no? Que es una medida que a mí mucho no me dice. Yo soy de las personas que, como Cortázar, creen que si Francisco no se comió ninguna manzana y yo comí 2, la estadística nos va a decir que comimos una cada uno, pero bueno, ya sé que están pensando, bueno, pero tengo el desvío estándar y todas esas cosas que se estudian en estadística, pero bueno, el PIB per cápita solo no me va a decir nada. Pero bueno, simplemente lo pongo para tratar de dimensionar cuánto ha crecido China. Fíjense que su participación en el Producto Global entre el 78, yo pongo el 78 como año de referencia porque es el ascenso de Shopping. Se elevó del 2% al 15,83%. Para el 2014, que es el 16,7%, según algunos informes del Banco Mundial, el 16,6%, según el Fondo Monetario y el Banco Mundial, siendo con paridad de poder adquisitivo la primera economía del planeta. Si medimos el Producto Bruto Interno en precios corrientes, sigue siendo la segunda economía del planeta, detrás de Estados Unidos. Más allá de esto, China es el primer exportador mundial de bienes. China es el segundo comprador global de manufacturas. Y además de esto, fíjense estos datos que a veces pasan desapercibidos. Fíjense la formación bruta de capital, ¿no? 27,3%. ¿Qué significa eso? ¿Qué lectura tenemos que hacer? Qué increíble la tasa de ahorro. Bueno, qué increíble la tasa de ahorro, que baja la tasa de consumo que debe haber en este país, ¿no? Se vive o se acumula en base a un esquema de bajos salarios. Esta primera quería dar cuenta de esta transformación productiva de China. Fíjense hacia el segundo lustro de la década del 80, ustedes pueden apreciar que China, las manufacturas que exportaba China eran básicamente alimentos y combustibles. Y hoy en día, China es una potencia exportadora de manufacturas con alto contenido tecnológico. Yo siempre, para decirlo de una manera muy sencilla, les pongo un ejemplo sobre Japón, ¿no? Sobre el mito que se tenía sobre Japón, y les digo, bueno, ¿se acuerdan de la película de Volver al Futuro, cuando una persona viaja del 85 al 55 y dice, este producto es japonés, bueno, debe ser malo? Bueno, esa es la idea que tenemos sobre China. Esto es chino, debe ser malo. Ahora no, pero se tenía como ese esquema hacia el inicio del siglo XXI, se tenía como esa idea de que un producto fabricado en China podía ser de baja calidad y demás. Hoy en día China es una potencia productora de manufacturas con alto contenido tecnológico. No es un productor de nada más de calzado o un productor que hace nada más que ingeniería reversa. Eso ha sido crucial para que China durante los 80 y los 90 haya crecido tanto y sea sea el motivo de la admiración para muchos economistas. Para mí no, se darán cuenta. Esto de hacer ingeniería reversa, imitarte una zapatilla de calidad, y bueno, eso es un tipo de actividad económica de bajo contenido tecnológico. Hoy en China se producen antenas, bienes durables de producción, lo más avanzado en telefonía celular y demás. Entonces, yo lo que puedo hacer sobre China, antes de hablar sobre las relaciones con América Latina, desde ya soy producto de la vida occidental, así que puedo dar una mirada de economista occidental. Lamentablemente estoy determinado por mis limitaciones. Pero sobre esto muchos economistas dicen que lo admirable, para desmitificar esto de China como espejo, parecería ser que 500 millones de personas salieron de la pobreza.
Yo sé que aquí hay una polémica sobre cómo se mide la pobreza, si quieren después podemos entrar en esa discusión, pero bueno, acuérdense que es una metodología para medir la pobreza en donde se mide la pobreza con un umbral de ingreso, es decir, el crecimiento industrial del este de China, ahora se están tomando medidas para industrializar el oeste, pero el crecimiento industrial del este de China es en base a la migración de la población del oeste, más rural, hacia el este. Por eso pueden ver cómo aumentó la población urbana. ¿Cuál es el impacto de que aumente la población urbana en China? China tiene más de 40 ciudades con 1 millón de personas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, demanda de hierro, de cobre, de acero, ya nos vamos a meter con esto. Lo que aparece también como admirable es, aparentemente, un incremento de la esperanza de vida. Desde luego, eso es interesante, de los 66,5 años a los 65,2 años, pero eso es un promedio también. Ahora, ¿qué podemos ver como contrapartida? Cosas que miramos los economistas, como el incremento del coeficiente de Gini. Yo soy muy crítico sobre el coeficiente de Gini, pero simplemente quería que se vea cuánto se incrementó el coeficiente de Gini, ¿no? A pesar de que uno es crítico de esa medición. Y algo que no miramos mucho los economistas, esta increíble urbanización de China que ha generado que China sea sea como una locomotora que hay que alimentar, sea un consumidor de productos básicos increíble. Esto que hace que China sea el primer emitor mundial de gases de efecto invernadero. Dióxido de carbono fundamentalmente, pero los demás gases de efecto invernadero también. O sea, China es uno de los principales emisores de metano también y demás. Pero más que nada de dióxido de carbono. El 70% de los cursos de agua dulce contaminados, bueno, de muy escasos cursos de agua dulce que tiene China. Y a esto iba. China es el primer consumidor mundial de energía eléctrica. China es el primer consumidor mundial de cobre, acero, zinc, estaño. Creo que me comí el mineral de hierro, que es primero, segundo. Carbonato de litio. ¿Cuántos conocen? ¿Quiénes producen carbonato de litio? ¿Cuántos no saben nada del carbonato de litio? ¿Cuántos saben o no saben? ¿Cuántos no saben nada, no escucharon un pomo del carbonato de litio? Bueno, el carbonato de litio es la materia prima que está inicialmente en la cadena de valor. Y además hay un montón de empresas que producen autos que están haciendo autos híbridos eléctricos en base a baterías de carbonato, de baterías que funcionan con carbonato y cloruro de litio. ¿Saben dónde están las reservas mundiales de carbonato de litio? En realidad carbonato de litio y en el mar, hay en todos lados. O sea, pero las reservas que son fáciles de extraer están en salares. ¿Y dónde hay salares? En algo que se ha denominado el triángulo de litio, que le dicen así, la Arabia Saudita. Internacionales como la CEPAL, la idea de las relaciones estratégicas con China, porque esto nos permitiría hacer negocios. Y esa es la retórica que aparece en organismos como la CEPAL actualmente sobre la República Popular de China. Para darnos una idea de cómo se vive en China, yo no fui, pero es importante aclararlo. A mí no me gusta hablar de sin ladridos, simplemente uno investiga algunas cuestiones. Pueden ver ahí cómo está, cómo es su matriz energética, ¿no? Casi en un 70% dependiente de carbón. China es el primer consumidor mundial de carbón, pero es el primer productor mundial de carbón. Y es interesante ver que uno de estos en el 2012, ahora cambió bastante, se incrementó la energía renovable. China, con ese 1% de energía renovable, yo por energía renovable entiendo la eólica y la solar. Yo las represas no las considero energía renovable. Con ese 1%, con ese 1% de la producción de energía en China, China es uno de los principales productores mundiales de paneles solares. Ustedes deben saber que el líder mundial en producción de paneles solares siempre fue Alemania. Ellos empezaron a invertir un cachito en energías renovables porque tienen un problemita con la polución y demás y con las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en 2012 pasó algo curioso que, digamos, pues los economistas abocados a temas ambientales se agarraban la cabeza diciendo bajó el volumen de inversión mundial en paneles solares.
bueno, una lección importante. Tenemos que, antes de hablar, separar precio y cantidad, algo que a veces los economistas no hacemos mucho. Entonces, bajó tanto el precio de los paneles solares a nivel global porque China empezó a producir paneles solares. Daba menor, cuando se habían producido más paneles. Así que en serio que el efecto de que China tome una decisión política, la baja en el precio mundial de los paneles solares hizo tambalear la economía alemana. La economía alemana, ustedes saben que más del 30% proviene de energías renovables. Bien. China además es una potencia productiva, que tiene un gran de productos básicos, commodities, más que nada, pero commodities que no son productos básicos y viceversa. China es una potencia militar. China es tiene el segundo presupuesto militar del planeta, que es el 8% del presupuesto militar del planeta. De todos los gastos militares que se hacen en defensa y militar que se hacen en el planeta, el 8% de los de China. Desde ya no le hace ni ella, Estados Unidos, Estados Unidos hace el 40% de los gastos militares del planeta. Pero esta relación, de 1 a 5, hace 20 años era de 1 a 40. Digo, para tratar de entender cómo un país que va a ser una potencia productiva también se va empoderando en otros aspectos. Tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ya un poco lo hablamos antes con este tema del reemplazo de Taiwán, y esto significa de vuelta tener poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y además este es un dato, yo pongo ahí, está construyendo China el segundo portaaviones. China tiene un portaaviones que remodeló, que lo construyó a Ucrania, si no me equivoco, tenía Ucrania, pero era de la URSS, estaba sin terminar. China compra ese portaaviones, lo termina de remodelar y tiene un portaaviones. Estados Unidos tenía 12 o 13, actualmente tiene 10. El dato es que China entonces no solamente está construyendo su segundo portaaviones con tecnología exclusivamente producida en China. El primer portaaviones lo construyó en base a tecnología importada, sino que Estados Unidos también disminuye la cantidad de presupuesto militar que tiene y esa brecha entre Estados Unidos como potencia militar se achica, a pesar de que sigue siendo abismal y a pesar de que, si sumamos el presupuesto militar de China y las otras 9 potencias militares que le siguen a China, es decir, de la segunda a la 11ª, recién esas 10 potencias militares igualan, le empatan el presupuesto militar de Estados Unidos. Digo también para ser justo, pero es una potencia inocente. A nivel financiero, me gustaría destacar que, claro, una balanza comercial superavitaria por muchísimos años, un nivel bajísimo, digo, pienso que es una economía donde el nivel de consumo es muy reducido. Digo, si la posibilidad de incluso es muy reducida, la capacidad de oposición al ejército y al Partido Comunista de China es muy reducida. Por lo cual la tasa de ahorro interno es increíble y China es el primer tenedor mundial de reservas en este momento. China, además de ser el primer tenedor mundial de reservas, es el primer prestamista del Tesoro de los Estados Unidos. Yo creo que les pongo una cifra que es al año pasado, no, es a diciembre del 2014, sí, el año pasado. Pero es importante aclarar que ese 8 o 9% de la deuda del Tesoro de Estados Unidos con China es más, porque también tiene activos a través de paraísos fiscales y a través de inversiones que hace China en Gran Bretaña. Entonces, en realidad, ese 8 o 9% de la deuda del Tesoro de Estados Unidos con China debe ser del 12-13%, calculan especialistas en el tema financiero. Si yo les preguntase a ustedes, les pidiese que me dijeran las 10 empresas multinacionales más grandes del planeta, seguro ninguno piensa en una China, ¿o no? Alguien, si yo les digo, denme 10 empresas, las más grandes del planeta, ¿alguno de ustedes piensa en alguna empresa china rápido? Bueno, 3 de las 10 empresas más grandes del planeta en facturación son de la República Popular de China, capitales estatales, por cierto. Ese dato, 95 de las empresas de mayor facturación del planeta son de capitales originarios de la República Popular de China y la mayoría de ellos
son de firmas estatales. Lo interesante de esto entonces es que a esta idea de la teórica de la década de los 90, de un imperialismo, de un imperio sin rostro, donde se puso muy de moda hablar de un tipo de globalización en donde los estados nacionales ya no tenían un rol, la República Popular de China sí tiene un importante poder de decisión sobre cómo se produce globalmente. Entre esas empresas podemos destacar a Sinopec, digo que tiene inversiones en Argentina, ya le vamos digo Sinopec, que opera en Mendoza. ¿Alguien conoce Sinopec? ¿Quién nunca había escuchado, me da mucha curiosidad, quién nunca había sentido nombrar a Sinopec? Bueno, está en Mendoza. Sinopec, que es la cuarta empresa de mayor facturación global, la cuarta detrás de Walmart, Shell y ExxonMobil, CNPC, que también es hidrocarburífera, State Grid, bueno, el ICBC, eso sí saben que está en Argentina, ¿no? Está en el puesto 20 y pico, pero bueno, eso para darnos una idea. China es el tercer emisor mundial de flujos de inversión extranjera directa. Si medimos los stocks de inversión extranjera directa acumulados, no, va a estar lejísimos, pero China sistemáticamente en los últimos 2 o 3 años ha sido el tercer emisor global de inversión extranjera directa. Les aclaro que en todos estos datos que yo estoy dando no estoy contando a Hong Kong. O sea que si sumo a Hong Kong, o sea, todo esto es mucho más todavía. Bueno, evidentemente este ascenso o este reemerger de China implica también una disputa o un escenario de transición hegemónica. Yo sé que es una hipótesis fuerte, pero bueno, China tiene 25 swaps de monedas, o sea, intercambios de monedas con 25 países a nivel global, entre ellos Argentina. 40 bancos centrales, y creo que me quedé desactualizado. Creo que cuando armé el artículo del que saqué esto, creo que ahora son como 60, 70, pero bueno, no sé si 80. Pero 40 bancos centrales hasta diciembre del año pasado del mundo usaban al yuan como moneda de reserva, no exclusiva. ¿Sí? Estoy diciendo que 40 bancos centrales empiezan a tener el 5% de sus reservas en yuanes o algo así. Y el dato interesante es el siguiente. La República Popular de China encabeza iniciativas globales por la creación de nuevas instituciones financieras internacionales. China viene abogando por tener más poder de decisión en el sistema financiero internacional. Ustedes deben saber que la votación en el Fondo Monetario Internacional, China puede votar en asuntos militares, tiene un gran poder en Naciones Unidas en cuanto a las decisiones militares. Pero las decisiones financieras, ustedes saben que para que el Fondo Monetario Internacional apruebe algo se necesita un 85% de votos afirmativos. El tema es que Estados Unidos tiene un 16,75% de los votos, si no me equivoco. O sea que Estados Unidos es el único país que tiene poder de veto en el Fondo Monetario Internacional. La Unión Europea, con la totalidad de sus votos, suma el 30% entre todos los países de la Unión Europea. China tiene algo así como el 3%, que ustedes deben saber que tiene que ver con los derechos especiales de giro que tienen los países en el Fondo Monetario. La República Popular de China, junto con Brasil, la India, los países que integran el BRICS, Rusia desde luego, Sudáfrica creo que en ese momento no lo pedía, pero vienen abogando por cambiar el esquema de votaciones dentro del Fondo Monetario Internacional. Es decir, estamos hablando de una disputa financiera, estamos hablando de una disputa militar, productiva y demás. Y tecnológica también. Mientras China aboga en los foros internacionales por tener más poder en las votaciones en el Fondo Monetario Internacional, que se reforme el esquema institucional de Bretton Woods, que muchos países estaríamos de acuerdo con que se reforme el esquema de Bretton Woods. El tema es qué reformas. Mientras aboga por eso, crea instituciones financieras que paralelizan a las instituciones de Bretton Woods. Una de ellas es el Asian Infrastructure Investment Bank, o algo así, que viene a competir por la infraestructura en Asia-Pacífico con el Banco de Asia y con el Fondo Monetario. Y otro es el NDB. ¿Qué es esto? El NDB, New Development Bank, estamos hablando del banco conocido como el Banco de los BRICS.
El Banco de los BRICS se lanzó en el 2014, luego de la cumbre de China de los BRICS en Brasil, y el banco del Asian Infrastructure Investment Bank han tenido tiempo los países para ser miembros fundadores hasta el 31 de marzo de este año. Dato curioso, Japón y Estados Unidos rechazan la creación de este banco y mientras tanto Gran Bretaña y luego de Gran Bretaña, Francia, Italia, creo que Bélgica, no sé si me estoy equivocando, pero algunos países más de la Unión Europea deciden incorporarse como miembros. Estos bancos son solamente para la creación de infraestructura en Asia, con un capital suscripto ínfimo de 100.000 millones de dólares. El Banco de los BRICS también. Pero ya empieza a rivalizar, son bancos creados por varios países, pero China aporta el 50% del capital lo aporta China del banco nuevo, del AIIB. Bien, China construye su política de relaciones internacionales en base a algo que se ha denominado los 5 principios, o los 5 principios de coexistencia pacífica. Esto incluye el tratar de buscar en las relaciones internacionales el respeto y la no intervención en los asuntos internos de un país, o sea, todo suena bellísimo, ¿no? El respeto por los asuntos internos de un país, la no intervención, la búsqueda de beneficio mutuo y 2 o 3 sinónimos más de la búsqueda de beneficio mutuo, relaciones de ganar-ganar, etc. Algo que habrán visto, escuchado mucho en la visita de Cristina Fernández a China, la visita de 102 empresarios a China, que a la cual Cristina fue y acompañó, y la visita de Xi Jinping a la Argentina, ¿no? Que aparecía mucho en el discurso, ganar-ganar, relaciones de mutuo beneficio. Los flujos de inversión extranjera directa de este famoso Going Global, si leemos documentos que presenta la propia CEPAL, que hablan maravillas sobre la relación estratégica con China, pero la letra chica de la CEPAL admite esto. La inversión china en el mundo se caracteriza entonces por la compra de productos con alta tecnología, patentes. Lenovo compró la división de computadoras de IBM, deben saber. Y cuando yo compro eso, compro tecnología, compro conocimientos, compro recursos humanos formados. China, al mismo tiempo, mientras compra ingenieros, en China se reciben 300.000 ingenieros al año. Para seguir dimensionando esta cuestión de China. China compró Pirelli, por ejemplo. Pirelli es una empresa que produce un producto con alto contenido tecnológico. Esas llantas, esos neumáticos no solo se utilizan para un auto común, sino que se utilizan para camiones especiales, para la actividad hidrocarburífera, para la Fórmula 1 y demás. Igualmente el laboratorio de Pirelli va a quedar en Italia. Y tiene una relación simbiótica y tensa con Estados Unidos al mismo tiempo, porque mientras China, cuando firma un swap con un país, por ejemplo, el intercambio de monedas con un país, o cuando firma que el intercambio entre Brasil y China sea entre yuanes y reales y no se pase por el dólar, como estamos acostumbrados, cuando firma ese tipo de tratados, el dólar pierde poder como moneda de referencia, pero además baja la demanda de dólares. Entonces es una estrategia que apunta a depreciar el dólar. Ahora, esto es beneficioso para China y hasta ahí, porque los papelitos de deuda de Estados Unidos en que están en dólares. Y si China es el dueño de los papelitos de colores que emite Estados Unidos que están en dólares y el dólar baja, China también pierde. Pero mientras tanto está dando la disputa por lo que pide China en los foros internacionales directamente es tratar de crear un mundo en donde el dólar no sea la moneda única de referencia. Mientras entonces tiene esta disputa con Estados Unidos le vende armas a Taiwán, por ejemplo, que China dice que es una isla rebelde, que es parte de su territorio, y son aliados en muchísimos foros. Por ejemplo, están tratando mutuamente de tratar de, en las COP, en donde se negocian las emisiones de dióxido de carbono a nivel global, están tratando de llegar a un acuerdo por el cual estos países no tengan que emitir tantos
gases de efecto invernadero. Ustedes saben que China suscribió en el 97 el protocolo de Kioto, pero como China es un país emergente o en vías de desarrollo, a pesar de ser el principal emisor de dióxido de carbono, no tuvo que hacer ningún compromiso de reducción de gases de efecto invernadero. Y China aparece en su diplomacia con una especie de presentación dual. Mientras asiste, por ejemplo, a foros como el del 2014 de el G77 más China, que donde fue en Santa Cruz, Bolivia, mientras Evo Morales pedía en el foro de G77 más China, en donde no fue Xi Jinping, o sea, el foro de G77 más China deben saber que son 133 países, ¿no?, considerados en vías de desarrollo, subdesarrollados. Está Brasil ahí, no son muy homogéneos entre sí. En ese foro Evo Morales pedía cambios radicales en la organización del sistema internacional, a los que China directamente sonreía, pero no se oponía. Por ejemplo, Evo Morales pedía la disolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como concepto. Un mes después, cuando Xi Jinping visita Brasil, se produce el foro de los BRICS y después varias reuniones bilaterales de Xi Jinping con mandatarios argentinos, venezolanos y cubanos. Las conclusiones que se saca del foro de los BRICS es, bueno, vamos a tratar China y Rusia de empoderar en este sistema internacional a Brasil, la India y a Sudáfrica. Puntualmente Brasil y la India tratan de tener hace bastantes años un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. ¿Qué implicancias tienen? Evidentemente China se presenta con una retórica en donde viene a tratar de formar un mundo más justo, multipolar. Vamos a ver qué tipo de implicancias tiene para América Latina. Me gustaría retomar esta cuestión que decía antes sobre la cantidad, la demanda China de, recordémonos, segundo consumidor mundial de petróleo, primer consumidor mundial de energía eléctrica, primer consumidor mundial de soja, azúcar, madera, si no es el primero es el segundo, cobre, estaño, zinc. ¿Dónde se producen? En América Latina. Fíjense, ustedes pueden apreciar allí cómo se ha alterado la posición de China como destino de exportaciones y de importaciones de cada país latinoamericano. No me entraban todos, aquí algunos de Centroamérica, pero no son tan impactantes los datos como para el Cono Sur. Pero bueno, pueden ver que China se ha convertido en el primer destino de las exportaciones chilenas, peruanas, brasileras, si no me equivoco, si no la segunda, es el segundo destino de exportaciones de países como Perú, dije mal antes, de Uruguay, de Venezuela, de Argentina, y además es el segundo origen de importaciones. ¿Por qué se caracterizan estos flujos comerciales? De ida, o sea, las exportaciones de los productos latinoamericanos a China reproducen un esquema tradicional centro-periférico o de inserción de los países latinoamericanos basado en ventajas comparativas estáticas. En Argentina, en el 82, estos son datos a 2012, si no me equivoco, pero 2013, 2011, 2014 no está tan desagregado, pero dan igual. Argentina concentra sus exportaciones siempre en más de un 80% aceite de soja y petróleo crudo. Actualmente el petróleo crudo superó al aceite de soja como segundo producto exportado. Fíjense qué demanda China de cada país: hierro, mineral de hierro de Brasil y soja y petróleo de Colombia, petróleo de México, minerales de Perú, minerales de Bolivia, este tipo de esquemas. El único país que les debe haber llamado la atención es Costa Rica. Vende todos estos productos microconjuntos electrónicos, es una fábrica que tiene productos electrónicos que es China. Pero bueno, eso. Las características de los flujos comerciales. Si miramos las exportaciones de productos latinoamericanos a China, en un 69% se concentran en MPP, que es PP Productos Primarios, ¿no? Y en un 24% manufacturas basadas en recursos naturales. Solamente 2, 3 y 2% en manufacturas de bajo contenido tecnológico, esto es calzado, textil más que nada. 3% manufacturas de mediano contenido tecnológico, estos son plásticos, industria química, grifería, automotriz, o sea, autos y partes de auto, y 2% manufacturas de alto contenido tecnológico, computadora, bienes de producción, teléfonos, etc.
Y las compras que le hacemos a China, 41% de manufacturas con alto contenido tecnológico y 27% de manufacturas de mediano contenido tecnológico. Desde la década de 1990 y la primera década del siglo XXI, China venía desplazando como socios comerciales, tanto como destino de exportaciones como origen de importaciones, a Japón, a Estados Unidos y a los países de la Unión Europea. Pero bueno, vamos a ver que desde el 2010 en adelante esto cambia un poco. ¿Qué prevalece en la negociación de China con cada país? Un esquema de tratados bilaterales o negociación bilateral. ¿Cómo es esto? Estos países que en el 2005 nos opusimos sanamente al ALCA y además del ALCA a los tratados de libre comercio con Estados Unidos, firmamos tratados de libre comercio con China. En el 2004, Hu Jintao hizo una gira muy importante por América Latina, en realidad por algunos países del Cono Sur, que retracto, y visitó Brasil, Chile y Argentina. En cada uno de esos tratados, China consiguió cosas muy importantes para China. En el caso argentino, en el 2004, es cuando se declara que Argentina y China tienen una asociación estratégica. Lo de la Asociación Estratégica Integral se proclama en el 2004. ¿En qué consistían los tratados? En tratar de atraer por parte de la Argentina flujos de inversión de China que no llegaron sino hasta el 2010 y un compromiso de China en comprar de Argentina 4.000 millones de dólares más de lo que compraba, que cumplió parcialmente. ¿Qué asumió Argentina? Argentina reconoció a China como economía de mercado. ¿Qué significa reconocer a China como economía de mercado? En donde la OMC no reconocía a China como economía de mercado, autolimitarnos de ponerles barreras antidumping a los productos provenientes de China. Implica la pérdida de poder para los industrialistas o los pequeños industriales o los medianos industriales. China firma 3 tratados de libre comercio, con Chile es el primero y después le siguen Perú y Costa Rica, en donde lo que protege China son siempre los productos de mayor contenido tecnológico, y lo que se puede ver es que los tratados de libre comercio que firma China con estos países incrementan ese esquema de productos primarios provenientes de actividades extractivas que no solamente son intensivas, digamos, dependen o sea, son recursos naturales, sino que también son intensivas en el uso de agua. Cuando China compra soja, cuando China compra diferentes productos provenientes de actividades primarias extractivas, compra agua, o se asegura el agua que no tiene. Y está por firmar también un tratado de libre comercio con Colombia, que está siempre negociando. ¿Qué es eso de la exclusión de Paraguay como proveedor? Bueno, China ejerce su diplomacia bilateral de una manera muy fuerte. Ustedes deben saber que Paraguay no reconoce a la República Popular de China, sino que tiene relaciones diplomáticas con la República de China, o sea, con Taiwán o Taipei. Esto quiere decir que China no le compra absolutamente nada a Paraguay, a pesar de que Paraguay es exportador de carne y de soja, que China sí compra a Argentina y a Brasil. Esto reproduce un esquema muy macabro en donde empresas argentinas y brasileras explotan tierras en Paraguay en condiciones infrahumanas hacia los trabajadores rurales, esto es la hermandad sudamericana. Y la soja paraguaya y la carne paraguaya sale a China por los puertos argentinos y brasileños. Yo antes decía que existen unas profundas asimetrías de China como socio bilateral, que esto le da un importante poder de negociación. En este cuadro simplemente pueden ver cómo fue aumentando, en el caso de Argentina, la posición de China como destino de exportaciones y origen de importaciones. Como ustedes pueden apreciar, igual no está la serie completa, sino que voy seleccionando algunos años, pero desde el año 2001 hasta el año 2007 Argentina tenía un superávit comercial muy fuerte con China, y desde el año 2008 al año 2014 acumula unos importantísimos déficits comerciales. Tengamos entonces cómo China pasó, me parece bastante interesante. China representaba menos del 2% de las exportaciones argentinas y ahora oscilan siempre entre un 7%, y las compras que hacemos a China eran de menos del 1% y ahora son del 15%, ¿no? En este gráfico pueden ver simplemente lo mismo que mostraba antes con la serie completa,
pueden ver ese importante déficit comercial. Yo la verdad que los saldos comerciales no le doy tanta importancia sino a otras. Acá pueden ver lo mismo sobre Brasil, ¿no? Como pasó a ser el primer destino y origen de exportaciones e importaciones respectivamente, cuando en la década de los 90 era un socio comercial marginal. Ahora vamos a ver qué efectos tiene esto para la integración del Mercosur, la integración sudamericana. Lo interesante para mí es ver que así como para Brasil y para Argentina, China es un país que evidentemente les mueve el perímetro de su balanza comercial, para China, Argentina es un destino de exportaciones marginal. De Argentina como mercado para China no representa absolutamente nada, entonces no tienen poder de negociación. Lo mismo como las compras que hace China a la Argentina son menos de 0,31% de lo que compra. Lo interesante de ese cuadro es que también podemos apreciar cómo Brasil sí aumentó la cuota de importaciones que provienen de Brasil a China y Argentina no pudo, ¿no? Brasil sí es un origen de importaciones cada vez más importante de China, es decir, cuando van las negociaciones comerciales, que van empresas, no van representantes de movimientos ambientales, no van representantes de pueblos originarios, no van usuarios de los trenes que se compran a China, los usuarios de los trenes tienen cosas que hablar con los proveedores de los trenes, que es el Estado chino. Pero en esas reuniones los empresarios brasileños han parecido, o sea, los que van, han parecido tener un poco más de éxito que los empresarios argentinos. Aquí pueden ver la concentración de productos argentinos, de las exportaciones argentinas y brasileñas a China en cada lado. Fíjense que los primeros 8 productos en ambos casos son productos primarios o manufacturas basadas en recursos naturales o manufactura de origen agropecuario, con escasa agregación de valor. En el caso del 9º producto para Brasil son partes de aviones, eso sí, representan menos del 1%, pero lo quiero decir, pero no es que si no me dicen que soy arbitrario y que no muestro que China le compra partes de aviones a Brasil. Ustedes pueden ver cómo prácticamente las exportaciones argentinas a China durante la última década, excluyendo el 2014, cuando no tengo la desagregación todavía, se concentran en un 85% en soja, aceite de soja y petróleo crudo, ¿no? Pero después lo que sigue es marginal. Y lo mismo pasa para Brasil con el mineral de hierro, la soja y el petróleo. Y en este cuadro quería mostrarles cómo son las negociaciones comerciales con China. Hay una frase interesante de Julián Domínguez, decía Julián Domínguez en el 2011, cuando era ministro de Agricultura, o secretario, me mareo con los cargos. Julián Domínguez decía, presentaba a China como la posibilidad de industrializar nuestro agro, es decir, no vender solo productos de soja, sino harinas, aceite de soja, y tampoco es la panacea del valor agregado, digo, pero bueno. Vamos a ver qué pasó con lo que Julián Domínguez decía. Ustedes pueden apreciar que para el periodo 2001-2004 la Argentina concentró sus exportaciones en un 50% en poroto de soja y el aceite de soja representaba un 26%. 10 años después, prácticamente, 9 años después, el periodo son 9 años después corridos, la concentración es mayor en poroto de soja y menos en aceite de soja. Incluso los volúmenes son parecidos. Fíjense cómo aumenta el volumen de las exportaciones de poroto de soja. Eso está en miles de dólares, ¿sí? O sea que para ver el total hay que agregarle 3 ceritos más, ¿no? Fíjense cómo se multiplica, cómo se incrementan los porotos de soja y prácticamente la exportación de aceite de soja no se ha incrementado. Y el petróleo crudo, sin refinar, mientras Argentina comienza, no tengo las importaciones en las Filipinas, pero Argentina empieza a comprar productos derivados de petróleo, de China y de Rusia también. O sea, Argentina, que tiene un problemita energético, exporta cada vez más petróleo crudo, sin refinar a China. Sin pensar en tal vez las necesidades que se tienen aquí. Estas son las exportaciones argentinas a China según su contenido tecnológico. RN son recursos naturales o productos primarios,
Lo rojo, las manufacturas basadas en recursos naturales, manufacturas basadas en recursos naturales, productos con escasa transformación, manufacturas de bajo, mediano y alto contenido tecnológico. Ustedes pueden ver que a medida que pasa el tiempo, no solamente se incrementan las exportaciones de China, de Argentina a China, como veíamos antes, sino que además se van concentrando cada vez más en productos con menor contenido de valor agregado. Por eso, algunos economistas hablamos del fenómeno de la reprimarización de la economía local a partir del incremento del volumen de comercio con China. Fíjense lo que son las importaciones. Prácticamente las manufacturas con alto contenido tecnológico son la diva o la vedette del año 2013-2010, cuando eran ínfimas en 1990. A China se le compraban productos de escaso contenido de valor agregado y ahora es nuestro proveedor de esto, ¿no? De teléfonos, bienes durables de producción, computadoras, etc. Para Brasil sucede lo mismo, pero mucho peor. Estas son las exportaciones de Brasil. Por eso los brasileños están aún más preocupados que los argentinos por la primarización de sus exportaciones. Ustedes pueden ver como prácticamente el 95%, casi el 95% se concentra en productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales. Estas son las compras que le hace Brasil a China, ¿no? Desde ya productos con alto contenido tecnológico y medianos acaparan casi el 64 o 65% prácticamente. Además de la expansión comercial que podemos apreciar desde la década del 90 y que se profundiza en la primera década del siglo XXI, aparece un fenómeno que no es nuevo en cuanto a las relaciones de China con América Latina. En ese Going Global que comentábamos antes, esta salida de China como inversor en el 2001, el aseguramiento que incluía la compra de productos de marcas, o sea, la compra de Pirelli, compra de Lenovo, compra de IBM, la compra de patentes de alguna manera, compra de empresas que son dueñas de patentes, compra de empresas para las cuales trabajan personal muy calificado científicamente. En ese Going Global también implicaba el aseguramiento de recursos naturales. Primero se dirigió a África, y Argentina, como destino de las inversiones chinas, era un destino marginal. Si ven los datos, prácticamente hacia el año 2007, el 80 y pico % de las inversiones de China en América Latina estaba concentrada en las Islas Vírgenes y en las Islas Caimán, paraísos fiscales, y esas eran inversiones que luego iban a Gran Bretaña. En el 2008 China publica el denominado Libro Blanco de las relaciones de China hacia América Latina. Y ahí proclama, lo primero que dice es, América Latina y China son economías complementarias. O sea, la diplomacia china es muy pragmática. Sobre esa complementariedad, o sea, nosotros producimos manufacturas, ustedes tienen recursos naturales, es así de crudo. Sobre esa complementariedad se tienen que seguir expandiendo las relaciones. Y todo esto basado en los 5 principios. El ganar-ganar, o sea, ustedes van a ganar divisas, fíjense, suben los precios de los productos primarios. ¿Por qué suben los precios de los productos básicos? Y porque China, como demandante, la sobredemanda china de cobre, de mineral de hierro y demás, ha hecho que suban los precios internacionales. Y, digamos, a Prebisch, sí, lo deben haber leído, en las económicas, Prebisch, bueno, el texto de Prebisch, que me parece que son indispensables leer, como así también la teoría de la dependencia, en lo cual Prebisch hablaba de la famosa tendencia al deterioro de los términos de intercambio, ¿no? Si este es el precio relativo de este teléfono en relación al precio del trigo, se va encareciendo el precio de este teléfono en relación al trigo, yo tengo que hacer un esfuerzo cada vez mayor de trigo para conseguir un teléfono como país. Entonces, hacia el 2005 más o menos empieza a hablar de ya no existe más esta tendencia o el secular al deterioro de los términos de intercambio. Y hay economistas que empiezan a decir, Prebisch no tiene más vigencia, este es el famoso superciclo de los commodities, que evidentemente se terminó. Digo, la caída del precio del petróleo, la caída del precio de la soja y demás. América Latina aparece como destino de exportaciones de China recién después de la publicación del Libro Blanco. Que después ese Libro Blanco de las relaciones de China y América Latina dice, vamos a tener intercambios culturales, pinturas,
ejercicios militares conjuntos, vamos a preocuparnos por el tema ambiental, pero lo primero que dice el texto es: no se interesan los recursos naturales de la región, es una región muy rica. ¿Por qué se caracterizó este flujo de inversiones? La propia CEPAL lo dice, apunta al aseguramiento de productos estratégicos para China, productos primarios extractivos. ¿Qué tipo de productos primarios extractivos? Todos aquellos que señalé antes, que impliquen la menor conflictividad posible en China. Ustedes saben que un sistema que tiene un partido único necesita autolegitimarse permanentemente, más allá de que tiene el monopolio de la fuerza y demás, todas esas cosas que deben haber leído de Natalio Botana y demás. Más allá de eso, para autolegitimarse, la República Popular de China tiene una política de que suban los salarios progresivamente en China. Lo que sucede es que China ha cumplido el siguiente rol global. Los salarios suben, pero la productividad del trabajo en China ha subido a tasas mucho mayores. Entonces, digo, si yo dejo más de mi persona, porque un aumento de la productividad del trabajo significa que yo dejo más de mi energía, de mi cuerpo en la jornada de trabajo. Si el salario aumenta por debajo de la tasa de aumento de productividad, no me están aumentando el salario, por más que aumenten los salarios reales. Sé que es un poco arriesgado lo que digo. Por más que aumente mi salario por encima del aumento de precios, por más que aumente el salario real, si la productividad de mi trabajo aumenta por encima de eso, significa que yo estoy dejando más de mi cuerpo, más de mi energía en la jornada de trabajo. O sea que me están sacando más plusvalía. China ha cumplido un rol global que ha sido mantener el precio de los productos con alto contenido tecnológico y los productos de consumo que se consumen en Estados Unidos, en Europa o en América Latina a un precio bajo. ¿Por qué? Porque ese precio bajo garantiza el modo de vida norteamericano. Consumir, consumir, consumir.